Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Qué gusto que nos acompañe a un episodio más de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hoy dedicado a terapia respiratoria y bueno, el episodio de hoy estaremos explorando el mundo de las espirometrías, su importancia en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias y bueno, para eso tenemos una invitada hoy, Ana Garita, quien nos acompaña. Ella es terapeuta respiratorio del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia y labora en el área de laboratorio de función pulmonar y también en el área de hospitalización. Ana o Anita, como le conocemos muchos, bienvenida. Muchísimas gracias, te agradezco realmente esta oportunidad para estar acá, saludarte y compartir con muchísimos pues el ámbito un poquito de la función pulmonar. Gracias, Anita. Quizá para empezar adentrarnos en el mundo de las espirometrías, sí, es importante entender primero cómo funciona el sistema respiratorio, sí. Para poder adentrarnos ahí. Entonces podríamos tal vez iniciar dando como un contexto un poquitito más amplio sobre el sistema respiratorio. Hablemos un poquitito de la función principal, sus componentes claves y por supuesto que su importancia en el mantenimiento de nuestra salud. Por supuesto, claro que sí, porque el sistema respiratorio, pues como otros sistemas en el organismo, se compone de órganos que tienen una función en este caso muy específica, que es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es muy importante porque a partir de eso recibimos entonces oxígeno, como todos sabemos, ¿verdad? Y exteriorizamos el producto de esos procesos metabólicos que sería el desecho, que es el CO2. Esta función, el sistema respiratorio la desarrolla aparte de un mecanismo específico al cual llamamos ventilación. Entonces, para desarrollar todo este movimiento de entrada y salida de aire, en donde se produce ese intercambio gaseoso, pues vamos a tener, pues como todos sabemos, ¿verdad? Tenemos nariz, que es por donde principalmente, y llamamos principal porque la boca también funciona para la entrada de aire al sistema, ¿verdad? Entonces, inicialmente encabezan, ¿verdad? Lo que llamamos vía aérea superior, porque el sistema respiratorio lo hemos dividido vía aérea superior y vía aérea inferior, ¿verdad? ¿Por qué vía aérea? Porque en realidad es como una tubuladura que tiene muchos trayectos diferentes. Por ejemplo, la nariz tiene algo que todos conocemos que son los cornetes, ¿verdad? Uh-huh. Donde entra el aire, hace un poquito la entrada de aire turbulento, ahí impacta un poquillo por si hay partículas que no deben entrar, se quedan entre esos cornetes, los vellitos, ¿verdad? Y la nariz entonces no solo filtra, sino que fíjate que calienta y humidifica ese aire. Entonces, cuando sigue el aire el trayecto, ese aire no va a dañar el revestimiento de la vía aérea porque ya va, como decir, calientito y humedecido. Entonces entra a la vía aérea, pasa por la laringe. La laringe va a tener dos funciones. La laringe primero es con la epiglotis, que es una parte de la laringe, es el mecanismo de abre y cierre ya a lo que llamamos vía aérea inferior. También tiene las cuerdas vocales, que son las que nos permiten la fonación. Entonces, a partir de la epiglotis, entonces pasamos ya a lo que llamamos vía aérea inferior, ¿verdad? Y es donde entramos a la tráquea, que no es más que anillos, que llamamos anillos traqueales, que son estructuras cartilaginosas, entre 16 y 20 estructuras, ¿verdad? Y a partir de ahí, fíjate
que se van lo que llamamos bifurcando, o sea, dividiendo en dos. A partir de la tráquea vamos a dividir en dos y vamos a tener los bronquios principales, y estos a su vez se van a ir subdividiendo de dos en dos, de dos en dos, a medida que van entrando en los pulmones. Entonces, fíjate que esas divisiones les llamamos generaciones. A partir de la 16 generación, de la primera a la 16, le llamamos vía aérea de conducción, porque solo conduce el aire. Pero después de la 16 a la 23, 24, ya no solo transporta el aire, sino que se empieza a hacer aquel intercambio gaseoso del que hablábamos. ¿Y cómo se genera ese intercambio gaseoso? Es que empiezan a haber unas bolsitas a las que llamamos sacos alveolares, las que van a tener un revestimiento especial a la que llamamos membrana alveolocapilar. Entonces, esa membrana permite que pase el oxígeno y devuelva dióxido de carbono. Entonces, ahí tenemos el proceso no solo de la ventilación, intercambio gaseoso, pero fíjate que esto no pasa si no es por un mecanismo de cambio de presión. ¿Cómo entra y cómo sale el aire? Entonces, tiene que haber una diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión del pulmón como tal. Entonces, para generar este cambio de presión, tiene que haber algo que jale el pulmón hacia abajo, hacia afuera y hacia el frente, que no es más sino la cúpula del diafragma, que es un músculo muy fuerte que jala el pulmón hacia abajo, los intercostales, ¿verdad? Y los rectos, en donde ellos van a abrir el pulmón, generan esta presión negativa y, como decir, se succiona el aire. Se produce el intercambio. Cuando hay un equilibrio de presiones, simplemente el aire sale, porque la membrana alveolocapilar solo necesita 0.3 segundos para hacer este intercambio. ¿En qué consisten, Ana, estas pruebas de función pulmonar? ¿Por qué son tan importantes o relevantes para la evaluación de la salud respiratoria? Sí, viste que como todo en el organismo, este mecanismo de intercambio gaseoso, que es el fin, ¿verdad?, del sistema respiratorio, es complejo. Entonces, nosotros necesitamos estar evaluando en diferentes aspectos. Estas pruebas de función pulmonar idealmente son pruebas que evalúan esa funcionalidad en varios ámbitos, ¿verdad? Entonces, son pruebas que realiza el paciente en forma guiada, usualmente, ¿verdad? Y, por ejemplo, algunas van a evaluar esa fuerza que hablamos, ¿verdad?, de la musculatura, porque sabes que hay enfermedades neuromusculares, ¿verdad?, que pueden ver afectados los principales músculos respiratorios, ¿verdad? Y muchas veces se necesita evaluar esto, porque vamos a ver, las pruebas de función pulmonar, Grace, van a ayudar con un diagnóstico que aún no tenemos. Vamos a ver progresión de enfermedad y también vamos a ver cómo el paciente nos está respondiendo a este tratamiento que le estamos brindando. Tenemos que objetivizar la condición del paciente. Entonces, por ejemplo, como te decía, en condiciones de problemas neuromusculares, muchas veces tenemos que ir viendo la progresión de diferentes enfermedades hacia una discapacidad que le represente en alguna medida meter ese aire y meterlo más que todo, porque la exhalación es un proceso pasivo, pero la inspiración sí requiere una fuerza específica. También tenemos otro tipo sería, por ejemplo, como lo que llamamos la PIMAX, presión inspiratoria máxima que me puede hacer el paciente para inspirar. Hay otra que es la contraria, sería la presión expiratoria máxima.
cómo es la fuerza máxima, cómo cuantificar la fuerza máxima que ese paciente me puede hacer para exhalar. Pero también hay el otro mecanismo que hablamos anteriormente, que era el mecanismo de difusión, ¿recuerdas? Entonces también ese mecanismo a partir de función pulmonar se puede evaluar. ¿Cómo? A partir de la prueba que llamamos la DLCO, dilución de monóxido de oxígeno. Entonces lo que hacemos es que le brindamos al paciente un gas con una mezcla específica de una cantidad de monóxido de carbono. El paciente inhala, le damos chance a que difunda y luego exhalamos y luego hacemos la resta. Entonces vemos esa capacidad de difusión del paciente. También tenemos otro tipo de pruebas que es, como ya para ir entrando un poquito más en el tema, que evaluamos ya otra cosa diferente. Por ejemplo, los volúmenes, los flujos, o sea, aquella entrada de aire. ¿Con qué facilidad entra el aire? ¿Con qué facilidad exhala el aire? ¿Y cuánto volumen de aire puede introducir el paciente? Que sería, por ejemplo, en el caso de espirometría. Inclusive posterior a la espirometría y muy complementaria en algunas enfermedades, tenemos también la opción de medir no solo el volumen que puede respirar el paciente, sino un volumen de reserva, que ese no lo moviliza el paciente de manera electiva, que es un volumen residual. Entonces entra a jugar la pletismografía, que me puede evaluar ese volumen residual y también inclusive la resistencia al flujo que opone el paciente a que entre ese aire. Ahora que ya tenemos como un contexto más amplio y general, ¿verdad? De cómo funciona el sistema respiratorio y que hablábamos precisamente de esas pruebas de función pulmonar, ¿cómo podríamos definir qué son las espirometrías y por qué son tan importantes precisamente para la función pulmonar? Claro, mira que la espirometría es la prueba de función pulmonar más utilizada. Es como la puerta de entrada para visualizar diferentes condiciones que podría tener el paciente, porque como lo hablamos, podría ser que tenga dado factores de riesgo y vemos algún síntoma, queremos evaluar, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, también en qué nivel de progresión de esa enfermedad está ese paciente. Y en el caso de la espirometría, pues consiste en lo siguiente. El paciente se le toman los datos, ¿verdad? Datos importantísimos como son la talla, como es la edad, su género declarado al momento del nacimiento y su etnia. Esto nos va a dar para esta persona específica unos valores predichos que llamamos. Entonces, en esos vamos a incluir ese paciente en un rango de lo que llamamos normalidad. Entonces, vamos a ver que hay un límite y un mínimo, un límite superior, límite inferior a lo que le vamos a llamar lo normal para esa persona en específico, ¿verdad? Y a partir de eso, le vamos a presentar la máquina, que usualmente es un pletismógrafo. Esta puede ser una unidad estacionaria o inclusive puede ser una unidad portátil, ¿verdad? Y lo que hacemos es brindarle al paciente ¿cuál es la maniobra? Porque yo les digo a los pacientes, este examen tiene la particularidad de que son ellos los que ejecutan la prueba, ¿verdad? El paciente siempre está acostumbrado a que somos nosotros los que realizamos pruebas, ¿verdad? Correcto. Entonces ya ellos dan o el bracito, ¿verdad? O abren la boca, ¿verdad? O saben que se tienen que descubrir el pecho, pero en este caso no, el paciente es quien ejecuta su prueba. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a pedir al paciente? Le voy a pedir que frente al pletismógrafo vamos a tener una boquilla de un único uso para ese paciente. Vamos a bloquear la nariz y el paciente va a empezar a respirar por la boca. Le voy a pedir al paciente que empiece a respirar normal,
y luego que me haga una inspiración máxima y una exhalación máxima, hasta que yo le indique que ya cumplió criterios. El paciente me vuelve a llenar lo más profundamente que pueda otra vez sus pulmones. Entonces, esta maniobra me va a dar información sumamente importante para lo que estábamos conversando anteriormente. Entonces, me va a dar información tanto en números absolutos, en porcentajes, como también en gráficos, que luego vamos a poder desarrollar. Que precisamente esa era mi siguiente pregunta, ¿verdad? Una vez realizado este examen, que no duele, ¿verdad? No, ya lo aclaramos. No duele. ¿Qué tipo de información es la que proporciona la espirometría y cómo contribuye precisamente a ese diagnóstico y a ese seguimiento de las condiciones respiratorias de un paciente? Mira, sumamente importante. La espirometría, te dije que hacíamos esta maniobra de inspiración, no solo una inspiración normal, sino que el paciente tiene que ir hasta una inspiración máxima. Así es como yo voy a medir no solo lo que llamamos volumen corriente, o sea, una respiración normal corriente, por decirlo de alguna manera, nosotros le llamamos volumen tidal o volumen corriente, pero a partir de ahí yo tengo la capacidad de inspirar un poco más hasta llegar a mi máximo. Esa es una capacidad inspiratoria máxima. Entonces, la suma de esos dos valores le vamos a llamar FVC. Entonces, con la FVC, con la capacidad vital forzada, ¿verdad? Porque el paciente está haciendo un esfuerzo, mira que es el volumen total de aire que ese paciente me va a poder llenar. Pero luego hablamos de que iba a exhalar con fuerza, con su máxima fuerza. ¿Eso qué va a provocar? Un flujo. Vamos a ver si ese flujo tiene o no tiene una oposición que podríamos llamar normal o aumentada con respecto a las características que habíamos tomado, tomado anteriormente del paciente. Entonces era donde nosotros podríamos evaluar los rangos, recuerdas de los límites que consideramos normales para este paciente. ¿Por qué, Grace? Porque si ese paciente, esa capacidad vital forzada, vimos que con respecto a ese paciente está disminuida, hablamos de menor a un 80% de lo que le correspondería a ese individuo, estamos hablando de un proceso restrictivo. O sea, el paciente tiene una limitación que no la podemos definir con una espirometría, por lo cual, pero sí podemos detectar que hay una restricción en su volumen como tal. Pero también hablamos de un esfuerzo que tiene que hacer para exhalar, ¿verdad? Y eso me da, ¿qué es lo que me da? ¿Qué valor me da? Me da una generación de valor de flujo. Eso quiere decir que ese volumen que me logró exhalar el paciente, ¿en cuánto tiempo me lo logró exhalar? ¿Hay una condición normal de resistencia a ese flujo o hay una condición agregada de resistencia para que ese paciente me pueda botar en el tiempo que consideraríamos normal la salida de ese flujo? Entonces es lo que hablamos con con el volumen expiratorio forzado, el volumen que expiró pero de manera forzada. Y eso lo vamos a segregar en el primer segundo, en 25 segundos, y ahí podemos ir fraccionando, pero para lo que estamos hablando vamos a tomar como lo más importante en el primer segundo, ¿verdad? El volumen expiratorio que logró exhalar en el primer segundo, que consideramos normal aproximadamente en un 80-70%. Debió de haberme botado ese paciente de su totalidad el 80%. Si el paciente no me logra llegar a ese nivel que yo considero normal, estoy hablando que estoy al frente de un problema obstructivo. Ese paciente, ese canal por donde pasa el flujo, le ofrece al flujo una obstrucción.
una resistencia para que pase con facilidad. Ahora, Grace, este problema podría ser reversible o no reversible. ¿Cómo me vas a preguntar? ¿Cómo reversible? O sea, eso quiere decir que cambia. Sí puede cambiar. ¿Con qué puede cambiar? Con medicamentos broncodilatadores, lo que llamamos comúnmente el salbutamol, el bromuro-empatropio, ese tipo de medicamentos que lo que hacen es tratar de abrir, de quitar esa obstrucción, de abrir esos bronquios, ¿verdad? Y ofrecerle facilidad al flujo para que pase. Eso lo podemos hacer en una espirometría, lo podemos hacer. Bien. Ajá, porque parte del procedimiento es exponer al paciente a esta maniobra sin medicamento, pero luego también con medicamento. Y eso, Grace, es otro hallazgo que me ofrece la espirometría, diferenciar si este tipo de enfermedad o condición que tiene el paciente se puede mejorar con algún tipo de medicamento y de ahí el nombre que se le va a poner a esa enfermedad. Ana, ¿en qué casos o para qué tipo de pacientes se considera indicada la realización de una espirometría? Porque no es para todas las personas, ¿verdad? En realidad no estaría contraindicada, luego tal vez lo podríamos hablar, pero realmente indicación como tal que tenemos. Tenemos a una persona que tiene factores de riesgo, ¿verdad? Y que nos presenta síntomas. Tenemos, por ejemplo, personas en un ambiente familiar donde alguno de los integrantes de la familia fuma, ¿verdad? Aquellas señoras que anteriormente fumaban con leña, ¿verdad? Que ofrecen tal vez algún síntoma. ¿Qué síntomas? Bueno, pues tos frecuente, que ya no pueden hacer las mismas actividades con la misma facilidad porque tienen que descansar un poquito para seguirlas haciendo. Tal vez ya no pueden lavar la ropita, ¿verdad? Con la misma facilidad. Tienen que empezar a hacer pausas, ¿verdad? Aquellas personas que tienen infecciones respiratorias recurrentes, ese tipo de personas que tuvieron factores de riesgo, ¿verdad? Y ahora y están presentando síntomas, ¿verdad? Como hablábamos ahora, o también en pacientes que ya están diagnosticados, Rey, ya tienen una condición que se está tratando, pero queremos ver su evolución. Queremos ver si se va agravando, si se ha estacionado, ¿verdad? O si sigue progresando. Y también aquellas hallazgos en sentido de que hay enfermedades que no corresponden al sistema respiratorio, pero que sí lo pueden impactar. Por ejemplo, hablábamos de las enfermedades neuromusculares, enfermedades sistémicas como lupus, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, personas que se expusieron a quimioterapias, radioterapias, algún compromiso, ¿verdad? De este tipo biológico o químico que podría impactar de alguna manera su condición pulmonar y evaluar el tratamiento, ¿verdad? Que se le está dando. Ya cuando el paciente está diagnosticado y que se lleva un tratamiento, necesitamos ver si ese tratamiento realmente está siendo efectivo, si el paciente está siendo adherente al tratamiento, porque eso es algo sumamente importante, lo podemos hablar luego un poquito también, para ver si estamos siendo efectivos y cumpliendo el objetivo que tenemos con ese paciente. Algo importante que no quiero que se me quede por ahí es cuáles son las recomendaciones o la preparación que debe tener un paciente a la hora de que tiene que realizarse una espirometría. Me imagino que lleva algún tipo de preparación para que los resultados puedan ser efectivos. Sí, claro. Bueno, se recomienda primero que el paciente, si ya tiene este tipo de tratamiento broncodilatador, depende del tipo de tratamiento, porque hay broncodilatadores que son de acción corta y hay broncodilatadores que son de acción larga, ¿verdad? Entonces eso es importante a tener en cuenta porque de eso yo parto para decirle al paciente, bueno, mira, si usas broncodilatadores
los que llamamos SAMA o SAMA, acción corta, beta 2, como salbutamol, de 2 a 4 horas tenés que suspenderlo. Nosotros preferimos al menos, como es un volumen de paciente importante, ¿verdad? Que por lo menos ese día no se sometan a la acción de broncodilatador dentro de lo posible, ¿verdad? El bromuro hipatropio por lo menos unas 12 horas suspendido, ¿verdad? Pero ya los de acción larga, ¿verdad? Sí se prefiere suspenderlos de 24 inclusive hasta 48 horas, ¿verdad? Hay pacientes que requieren ya de este tipo de tratamiento, entonces preferimos, digamos, por su tiempo de acción tan larga de 24 a 48 horas para tener una resultado fidedigno, entonces se suspende. Eso es importante, el broncodilatador, es importante que el paciente llegue no habiendo fumado o vapeado por lo menos una hora antes, que no se haya expuesto a ejercicio riguroso de alta intensidad una hora antes, porque esto también puede provocar una broncoconstricción, una reacción que pueda darnos unos valores de inicio en lo que necesitaríamos un basal alterado, ¿verdad? También es importante que la persona llegue con ropa cómoda, ¿verdad? No algo que estruje su capacidad de expandir tanto en el tórax como en el abdomen, que su ropita sea cómoda, ¿verdad? Y también pues que la alimentación normal, pero que haya, preferimos una alimentación en volumen liviano, digamos, básicamente. Ya mencionabas antes el tipo de pacientes, ¿verdad?, que se consideran para una espirometría. ¿Hay algún otro grupo de personas que quizás no tienen unos síntomas respiratorios tan evidentes como ese primer grupo que hablábamos y que puedan necesitar de este examen? Sí, pacientes o personas con factores de riesgo, ¿verdad? Aunque no tengan síntomas, y eso entre comillas, ¿verdad? Y eso entre comillas. Que sean evidentes o visibles. Exacto, porque fíjate que como la disnea, por ejemplo, en el caso de la disnea, que es algo progresivo, el paciente va haciendo una habituación a la disnea, a la condición que como va siendo progresiva, el paciente se va acoplando de alguna manera. Entonces, personas con factores de riesgo, en donde, por ejemplo, en medicina, en medicina laboral, ¿verdad? Por ejemplo, en industria alimentaria, ¿verdad? Cuestiones ocupacionales, ¿verdad? Que por su dinámica sean por biomasa, que llamamos, o sea, por sedimento, por ejemplo, llámese un aserradero, industria alimentaria, personas que trabajan con agroquímicos, ¿verdad? Son personas con un nivel de vulnerabilidad, entonces valdría la pena evaluar con una espirometría también. Personas que también por su ubicación geográfica también están más expuestas, zonas urbano-marginales, al frente de una pista, de una carretera, que tengan un nivel de contaminación importante, eso también. O como hablábamos ahora, en un ambiente familiar, ¿verdad? Donde todavía, ¿verdad? Hay cocina de leña, ¿verdad? Hay personas fumadoras pasivas, incluso lo que ya se llama ahora, ¿verdad? Humo de segunda y de tercera mano, ¿verdad? Que eso también impacta realmente la salud de las personas. Exactamente. ¿En qué casos? Bueno, lo mencionamos hace un ratito, ¿verdad? Ajá. Estaría contraindicada una espirometría, ¿verdad? ¿Hay algún factor o condición que determine que esa persona no es apta para hacer ese examen? Mira, según las últimas guías de 2019 del ATS, las contraindicaciones ahora son relativas, ¿verdad? En su generalidad, y quedan de alguna manera, eso quiere decir que quedan un poco a discreción. Sin embargo, tenemos
por ejemplo, infecciones respiratorias activas, ¿verdad? Aunque utilizamos la boquilla con un protector biológico para el equipo, ¿verdad? Un filtro bacteriológico, no es conveniente, ¿verdad? Personas en ese momento que estén con algún tipo de sangrado activo, no, no se consideraría oportuno. Personas con condiciones de presión intracraniana elevadas, ¿verdad? Por ejemplo, una cirugía reciente, ¿verdad? Personas con algún tumor que en este momento no estén estén pasando por una condición de inestabilidad, presión alta a nivel sinusal, ocular, o sea, una cirugía reciente, ¿verdad? En ojos que estén presentando algo en particular, o inclusive de oído medio, porque el paciente va a hacer maniobras forzadas, ¿verdad? Entonces, eso limitaría en alguna medida presión intratorácica elevada. ¿Qué podríamos llamar eso? Por ejemplo, un derrame pleural, que en nuestro contexto, digamos, es usual, un derrame pleural, una inestabilidad hemodinámica, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente recién infartado, un paciente que aún no se ha estabilizado hemodinámicamente después de un evento vascular, ¿verdad? Debemos de esperar a que este paciente ya esté estable para poder realizar una medición a través de una espirometría si fuera necesario. Básicamente, alguna condición intraabdominal también. Vamos a lo mismo, si hay algún generado ya por alguna patología, aumento de presión abdominal, pues sería una contraindicación relativa, Grace, pero ahora hay algo importante, porque no solo hablamos de contraindicaciones, sino que también en este aspecto es importante solo mencionar que hay condiciones particulares de las personas que no estarían en la capacidad de realizar una espirometría. ¿Por qué? Porque hablamos de que la persona tiene que entender las órdenes, tiene que seguir las órdenes y que tiene que ejecutar una maniobra que es sumamente específica y que tiene que cumplir estándares para que sea valorable. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, personas que su condición neurológica ya tengan alguna discapacidad, que cognitivamente ya estén un poquitito deteriorados, puede ser por algún evento cerebrovascular pasado, por edad, por alguna situación particular, ¿ves? Ya no les es posible realizar una maniobra tan específica como eso. Una persona, perdona, nada más para indicar, una persona inclusive que no pueda abrir la boquita suficiente para poder adaptar sus labios al filtro, porque también nos ha pasado una esclerosis sistémica que ellos hacen acúmulo inhabilitan un poquito, ¿verdad? La apertura vocal y entonces no pueden acceder al filtro. También pacientes con vía aérea artificial, por ejemplo, traqueostomías que en nuestro ambiente pues no son tan ajenos, también son pacientes con limitación para este tipo de maniobras. Anita, la espirometría, al igual que otros exámenes médicos, ¿tienen que pasar por algún tipo de control de calidad o alguna aplicación de algún estándar específico? Sí, claro. Todo en el ambiente médico tiene que tener los mayores estándares de calidad, de seguridad para el usuario y para quien los ejecuta también. Tenemos los estándares dictados por ATLS y ERS. El último estándar que se brindó fue el 2019, que es con el que contamos y ellos en la actualización pues hablan de muchísimas cosas. Podríamos hablar de mucho, pero en realidad, bueno, a grandes rasgos, la persona que ejecuta, ¿verdad? La maniobra como tal que la dirige, pues
aquí en nuestro contexto, un terapeuta respiratorio o un neumólogo certificado casualmente en estos últimos estándares, porque todas las guías de otros, por ejemplo, la guía de la GOL, la guía del GINA, todas estas guías siempre parten de un valor espirométrico certificado, casualmente bajo estos estándares de calidad. Entonces, esta persona debe de estar certificada con esos conocimiento y capacidad de detectar no solo en el momento de ejecutar la prueba, sino de valorar la prueba que se cumplió con todos los estándares, ¿verdad? El operativo. También el espirómetro que hablamos como tal tiene que tener un software, ¿verdad? Que tiene que tener una calidad ISO, ¿verdad? Certificada. También, Grace, necesitamos tener estándares en la maniobra, que era lo que hablábamos también, ¿verdad? Maniobras muy específicas en la maniobra a la hora de inicio, a la hora de finalización, y si hay lo que llamamos nosotros artefactos. ¿Qué son esos artefactos? En ese caso de la maniobra, que puede ser, por ejemplo, que el paciente me tosa. En el primer segundo, que me haga un cierre glótico, que eso es algo, vieras, que muy usual en paciente joven, ¿verdad? Entonces esos van a ser artefactos que no me van a dar a mí como válida la maniobra, ¿verdad? También hablamos en este contexto de aceptabilidad. Entonces también tenemos conceptos de reproductibilidad, en donde yo tengo que hacer por lo menos 3 maniobras que considero aceptables bajo estos estándares. Inclusive van a haber maniobras, esta actualización me permite utilizar maniobras, así se llama, utilizable, valor utilizable, pero que no cumplan con otras estándares anteriores de los que hablamos, pero que al clínico sí le van a servir para, ¿ves? Pero para progresión de la enfermedad. Entonces ahí sí, por ejemplo, ese estándar, tenemos otro estándar que tiene que cumplir el pletismógrafo, como humedad, la calibración del pletismógrafo tiene que darse, y la verificación diaria del equipo como tal, entre otros. Anita, ya para ir cerrando, ¿qué tan primordial resulta la espirometría para los terapeutas respiratorios? No solo en el diagnóstico, sino como en el seguimiento, ¿verdad?, de la salud respiratoria de los pacientes. Bueno, Grace, creo que es muy importante. Creo que es muy importante acercarnos a los hallazgos, primero que todo, como dices, por el diagnóstico, pero también por la progresión de la enfermedad que ya está diagnosticada. Entonces, yo como terapeuta, esa información que me dice en qué condición tengo a este paciente. Según las guías 2024, por ejemplo, de la GOL, ya ellas me incluyen la rehabilitación pulmonar como uno de los pilares que disminuyen la mortalidad de ese paciente EPOC. Entonces tengo 2 pilares: que dejen de fumar y que lo pueda rehabilitar. Muy importante. Entonces, dada la condición que se deriva de la espirometría en gran medida, así yo puedo planificar como terapeuta mis objetivos, ¿verdad? Ese espacio dentro de mi intervención, ¿verdad?, donde yo voy a rehabilitar. ¿Qué tipo de enfermedad tiene este paciente? Porque entonces hablamos de medicamentos broncodilatadores, ¿recuerdas? Pero en gran medida el éxito del beneficio broncodilatador es la adherencia del paciente a este tratamiento, y no solo eso, sino que lo ejecute correctamente. La educación para el paciente con enfermedad respiratoria es decisiva. Es decisiva. En el caso del asma, comprende un gran porcentaje del éxito del control de los pacientes asmáticos. Aproximadamente en un 95% de nuestros pacientes pueden llegarse a controlar si el paciente se adhiere al tratamiento. Pero para eso el paciente debe estar educado, debe estar entrenado, debe darle ese seguimiento, ¿verdad?
para poder brindar esto. Entonces, fíjate que es sumamente importante porque cuando yo categorizo a mi paciente, inmediatamente yo doy el plan a seguir. Yo veo por qué ruta clínica está yendo este paciente. Voy a decir, ya está pronto a tener que necesitar oxígeno domiciliar. Ya va a estar próximo a plantearle tal vez una opción quirúrgica. Probablemente el médico, el neumólogo a cargo va a ir y yo debo de ir planeando mi ruta terapéutica en base a estos hallazgos. Anita, muchísimas gracias. ¿Alguna consideración final? Creo que, Grace, importantísimo acercarnos a este tema porque es una herramienta importante, accesible, realmente accesible que tenemos, ¿verdad? Creo que es una herramienta en nuestro desarrollo profesional, en nuestro abordaje como terapeutas, en nuestro abordaje al paciente, que nos puede dar un plus, a una mejor calidad de atención, ¿verdad? Podemos visualizar un pronóstico y ese plan a seguir aún más certero, aún más eficiente y que le pueda dar al paciente una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Con muchísimo gusto, Grace, para servirte. Bueno, ella era Ana Garita, terapeuta respiratorio, que nos estuvo acompañando en este episodio de Entre Terapeutas. Recuerde dejarnos sus comentarios, sus dudas, sus consultas, incluso qué tema les gustaría para una segunda temporada en estos episodios. Y bueno, ahí estaremos revisando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas.